Bueno, buenos días niños. Hoy 23 de abril del 2020 vamos a ver dos materias, español e historia. En español vamos a trabajar con el tema de Conozco la diversidad lingüística de México y en historia vamos a trabajar con el legado del mundo antiguo. Recuerda que a partir de aquí todo va a ir anotado en nuestra libreta. Sí, con fecha completa, tema, aprendizaje esperado. Bueno, empezamos. El aprendizaje esperado de español es que vamos a conocer y apreciar diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de México. Pero para esto debemos saber qué significa diversidad lingüística. Bueno, vamos a separar la palabra en sus dos, diversidad y lingüística. ¿Ok? Diversidad ya sabemos que es la variedad de cosas, objetos, personas, rasgos o características que tienen las civilizaciones, las situaciones, etcétera, ¿sí? Es la variedad de cosas que hay. Ahora, la lingüística, esta es una ciencia dedicada al estudio de las lenguas y el lenguaje en específico sobre el idioma de cada una de las naciones, ¿sí? Cómo fue su historia, cómo se ha desarrollado en general. Ahora, entonces, la diversidad lingüística es la variedad de lenguas que se hablan en un país, así como sus costumbres y aspectos culturales. México y sus lenguas. En México, nuestro país, no solo hablamos el español es nuestro idioma y de la mayoría es nuestra lengua materna, pero no solamente el español se habla en México, sino que hay comunidades indígenas, pueblitos, dentro de los estados de la República donde se hablan dialectos, es decir, lenguas. A lo largo de los años y muchas personas que han pasado por esos lugares han hablado gracias a nuestra herencia cultural, desde las civilizaciones mesoamericanas. Entonces, ¿saben cuántas lenguas se hablan actualmente ahorita en México que son parte de estos dialectos? Bueno, según los datos oficiales del INEGI, existen alrededor de 69 lenguas en México, y de estas, 68 son indígenas y solamente una es el español, que hablamos todos. Pero de esas lenguas indígenas no todos las hablan, incluso aunque conozcamos de ellas, no todos sabemos ni palabras ni dónde las hablan, ¿sí? Bueno, de todas estas 68 lenguas indígenas que existen en nuestro país, 10 son las más habladas y creo que al menos 2 de estas ya las hemos mencionado en el salón de clases, con poemas, con cuentos o nada más con el hecho de mencionar algunas terminaciones, por ejemplo en el náhuatl. Y tenemos que está el náhuatl, el chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tzetal y el maya. Estas son las 10 más habladas y las que más conocemos en nuestro país, pero acuérdense, existen 68 y uno que es el español. Bueno, ¿cuál conocemos más de estas? Yo creo que todos hemos mencionado o escuchado alguna vez hablar del náhuatl, del zapoteco, del maya, del totonaco o el tzotzil, ya sea por abuelos, por vecinos, por lugares que hemos conocido. Pero ¿sabían ustedes que debido a que en México la gran mayoría habla el español y no un dialecto como lengua materna? Es decir, la lengua materna es la que nosotros conocemos desde que estamos en el seno familiar, o sea, desde que nacemos y nuestros papás nos empiezan a hablar, esa lengua es la que vamos adoptando como lengua materna. Y como nuestra lengua materna es el español, algunos de estos pueblos indígenas han decidido ya no hablar su dialecto, por miedo a que si llegan a las ciudades los discriminen, por temor a que no los reciban en trabajos, diferentes situaciones que han hecho que estos pueblitos ya no vean como herencia familiar su dialecto, incluso que lo vean como algo negativo. Pero a que no sabían que el 6.5% de la población que tenemos en México, todos los miles de habitantes que están en México, hablan una lengua indígena. Entonces, no es tampoco la cantidad, a pesar de que se mencione que es 6.5%, es una gran cantidad de personas. Pero
por la ignorancia, a veces suceden situaciones en las que estas personas pues son discriminadas y mejor deciden ya no hablarlo. De hecho, los que han decidido ya no hablarlo son las personas jóvenes, porque tienen la oportunidad de salir a las ciudades, tienen la oportunidad de ir a buscar diferentes trabajos a otros estados, y entonces ahí es donde ven la realidad de que su dialecto tal vez no es tan necesario, pero que el español sí. Según el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 494 municipios en donde al menos el 40% de la población habla una lengua indígena. El municipio en donde se concentra la mayor cantidad de gente aquí en México es el estado de Oaxaca. Muchos de estos hablantes son monolingües. ¿Qué es monolingüe? Bueno, es que deciden no solamente hablar su lengua materna, es decir, su dialecto, sino que aprenden otro idioma. En este caso, los hablantes de lengua indígena deciden ser monolingües porque no nada más se quedan con su dialecto, sino que también aprenden el español, para poder no solamente ellos comunicarse con otras personas de la República, sino con sus mismos familiares, enseñarles lo que es el español para que no enfrenten esas situaciones de discriminación tan cruelmente. Pero aquí hay algo muy importante y un dato que debemos recordar. El idioma como tal no es lo mismo o no tiene el mismo significado que lo que es la lengua o el dialecto. El idioma es la lengua que ocupa un estado o nación, pero por completo, es decir, nuestro idioma es el español, porque en todo México lo usamos para comunicarnos mediante el lenguaje, es decir, mediante el hablar, pero no es un dialecto. Es un idioma, a nivel mundial es un idioma. En cambio, la lengua o dialecto es un sistema para comunicarse, pero nada más empleado en alguna comunidad y tiene ciertas variantes. Por ejemplo, el náhuatl, las personas que ustedes puedan conocer o personas a las que pudiéramos en algún momento preguntarles cómo hablaban el náhuatl, van a cambiar ciertas palabras. ¿Por qué? Porque con el uso y con el paso del tiempo, los hijos y los hijos de los hijos van cambiando ciertas palabras o van adecuándolas al lenguaje. Es decir, van aprendiendo el español, pero también van adecuando su dialecto. Ahora vamos a observar este mapa de nuestra República Mexicana, es decir, de México, y vamos a ver que hay muchísimos pueblos indígenas aquí, y es lo que les decía, en Oaxaca encontramos la mayoría. Por eso es que aquí aún hay más hablantes de lenguas indígenas. Más de cerca vemos que aquí el que está de amarillo es Veracruz. Tenemos como pueblos indígenas a los nahuas, popolucas, tepehuas y totonacas, y de aquí del primero, los nahuas, es que viene el dialecto conocido como náhuatl. El náhuatl, aquí cerquita, si ustedes ubican, aquí está Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla. Pero estos pueblitos que están por aquí no todos los conocemos. Estos pueblitos marcados y subrayados son los que hablan alguna variante del náhuatl. ¿Por qué variante? Bueno, porque ya no todas las palabras las dicen de la misma manera. En Veracruz predomina el dialecto náhuatl proveniente de las comunidades de los nahuas. Los hablantes a veces se refieren a su lengua como el mexicano, pero con J, mexicano. Pero es más normal que lo llamen melatáctol, que históricamente es una combinación de melac, recto, es decir, derecho o verdadero, como táctol, palabra. Si se dan cuenta, la combinación de este dialecto náhuatl le dan significado a cada una de las palabras y las juntan. Pero, aunque aquí en el mapa parezca que estamos muy lejos, en realidad no lo están. Está a unas 2 horas de aquí, y aquí les pongo unas imágenes. Kiosco y Palacio Municipal de Mecayapan y la Iglesia y Parque Central de Tatahuicapan de Juárez, donde se observa de fondo aquí el volcán de San Martín. Si ustedes le preguntan a sus papás dónde está el volcán de San Martín, les van a decir con facilidad, porque eso sí lo conocemos, está a nuestro alcance. Ahora,
Mecayapan y Tatahuicapan son municipios hablantes de náhuatl. Estos dos municipios han decidido no dejar de hablarlo, pues consideran que es patrimonio de su municipio y del estado. Entonces, así como estos dos municipios que les presento aquí, debería de hacer todo México. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra herencia cultural. ¿Recuerdan que en clase les mencioné qué significado tiene la terminación apan en los nombres, por ejemplo, Mecayapan, Tatahuicapan, Pajapan? Bueno, ahorita vamos a ver el significado. Recuérdenlo y seguimos con la clase. Río y la terminación apan son lo mismo. En náhuatl, la terminación apan significa río. Entonces, la mayoría de estos lugares, como Mecayapan y Tatahuicapan, pasan por un río y le dan este significado, como por ejemplo Pajapan, y aquí está el río, significa en el agua o río del heno, ¿sí? Entonces el náhuatl es una variante, un dialecto que junta palabras para crear un significado completo. Se dan cuenta cómo Pajapan, que es una palabra, da una oración completa. Bueno, aquí les voy a dejar algunas palabras en náhuatl y en español para que vean más o menos cómo es la variante del dialecto náhuatl. Por ejemplo, abuela es ilimatl, papá tatli, mamá nantli, hijo cone, maestra temachtiani, pájaro totol, mariposa papalotl, hermano mayor xocoyotl, hermano mayor Itzhuitli, ¿sí? Y por aquí les dejo un dato interesante. Tonatiuh, que es el dios del sol, significa eso, sol, y viene del náhuatl. Por eso es el dios del sol de la cultura mexica, y recibe su nombre porque se le consideraba líder del cielo. Ok, vamos con las actividades. Bueno, que en este caso solamente va a ser una actividad. Recuerden que a partir de aquí debemos anotar en nuestra hoja blanca, junto con nuestros datos personales, que serían nombre completo, fecha, grado, grupo, materia, tema y la indicación de la actividad. En este caso vamos a realizar un tríptico, ¿sí? Un tríptico. Y vamos a incluir la información sobre qué es la diversidad lingüística, por qué son importantes las lenguas indígenas para el país, cuáles son las 10 lenguas más habladas en México, y vamos a dibujar algunos de los ejemplos que les di de palabra de español a náhuatl. Nada más vamos a poner el dibujo y su significado tanto en náhuatl como en español. Si tienes algún familiar que hable o conozca palabras en alguna lengua indígena, aun si no es el náhuatl, cualquiera de las que mencionamos, pueden escribir brevemente cómo la conocieron y alguna experiencia que hayan tenido con el uso de esta lengua. Si no conocen a ningún familiar o ninguno de sus familiares les dice que sepa de alguna lengua indígena, alguna palabra o que lo pueda hablar, entonces el quinto paso lo vamos a omitir. No se olviden de poner sus datos personales. ¿Dónde se colocan los datos personales? En la parte de atrás de nuestro tríptico. En la parte de adentro y por enfrente va la información, pero en la parte de atrás, la que queda como espaldita, la que vemos de este lado por atrás, ahí es donde se colocan los datos personales. Y bueno, esto sería todo por la clase de